profesor Carniero estaba impartiendo clase otra vez. Descubrí este hecho cuando regresaba a casa, después de haber estado en el cine. Era tarde y pensé, ¿por qué no atajar por los terrenos de la escuela? Este pensamiento me llevó a toda una cadena de reflexiones. Ocupaban mi mente con cierta frecuencia, especialmente cuando paseaba por la noche. Estos pensamientos trataban por lo general de mi anhelo por saber algo de mi existencia, de lo que estuviera seguro que era real, algo de mi existencia que pudiera ayudarme antes de que llegara el momento de morir y pudrirme bajo tierra, o de que me incineraran y mis restos flotaran por el cañón de una chimenea y empañara el cielo. Por supuesto, este anhelo no era solo mío. Sin embargo, en mi caso pensé bastantes años, lo que me parecía toda una vida, intentando satisfacerlo de diversas maneras. En los últimos tiempos había intentado encontrar alguna suerte de satisfacción asistiendo a las clases del profesor Carniero. Aunque no llevaba mucho tiempo asistiendo a sus clases, tenía la impresión de que él era alguien capaz de revelar qué había en el fondo de las cosas. Absorto en mis pensamientos, me desvié de la calle por la que transitaba. Me adentré por el solar de la escuela, enorme y oscuro. Hacía bastante frío aquella noche, y cuando eché un vistazo a la parte delantera de mi abrigo, vi que el único botón que lo cerraba se había soltado. No iba a durar prendido mucho más tiempo, así que tomar un atajo desde el cine parecía la opción más sensata. Me adentré en los terrenos de la escuela y la sensación era la de atravesar un enorme parque situado entre las calles circundantes. Los árboles crecían bastante juntos y desde los límites del terreno no podía ver la escuela escondida entre ellos. «Mira aquí arriba», creí oír que decía alguien. Alcé la mirada. Vi que las ramas allá arriba no tenían hojas. A través de la red que formaban, se podía ver perfectamente el cielo. Qué brillante, a un mismo tiempo que oscuro. Brillante por una luna llena, alta, filtrando sus rayos a través de las nubes que se expandían. Oscuro por las sombras que se mezclaban con aquellas nubes. Una masa lenta de formas moteadas en movimiento. Una especie de explosión turbia de las negras cloacas del espacio. Advertí que en cierto lugar esas nubes se derramaban sobre los árboles, goteando en un estrecho riachuelo por la pared de la noche. Pero en realidad era humo, denso y sucio, que se alzaba al cielo. Delante a poca distancia y ya dentro del terreno frondoso de la escuela, vi las llamas espasmódicas de un pequeño fuego entre los árboles. Por el olor, supuse que alguien estaba quemando basura. Luego pude ver el bidón metálico deformado, escupiendo humo, y las figuras que habían detrás de las llamas se hicieron visibles para mí, igual que yo para ellos. «Han retomado las clases», gritó uno de ellos. «Ha regresado el profesor Carniero, después de todo». Supuse que eran otros alumnos de la escuela, pero sus rostros no se veían nítidos tras las parpadeantes luz del fuego que los calentaba. Parecían estar tiznados por el humo y embadurnados por la hedionda basura que ardía en el oscuro bidón metálico, cuya superficie exterior estaba casi incandescente por el calor y descascarillada por todas partes. «Mira allí», dijo otro miembro del grupo, señalando las profundidades del recinto escolar. El enorme contorno de un edificio ocupaba el fondo y unas cuantas ventanas lanzaban una tenue luz que se colaba a través de los árboles. En el tejado del edificio, una serie de chimeneas se recortaban contra el pálido cielo. Se levantó el viento.
soplaba ruidosamente a nuestro alrededor e insufló una crepitante vida al fuego del bidón metálico desvencijado. Intenté gritar por encima del barullo de ruidos. ¿Había alguna tarea? Grité, pero no parecieron oírme, o quizás ignoraron mis palabras. Cuando repetí la pregunta, me miraron fugazmente como si hubiera dicho algo inapropiado. Los dejé acurrucados alrededor del fuego, pensando que me seguirían más tarde. El viento amainó y oí a alguien pronunciar la palabra maníaco, y pude ver que no se dirigía ni se refería a mí. Recordaba vagamente la apariencia del profesor Carniero. No había asistido a sus clases durante mucho tiempo, y cuando una enfermedad, una dolencia grave, según uno de mis compañeros, le forzó a ausentarse, de manera que lo que conservaba de él no era más que la imagen de un caballero delgado, con un traje oscuro, un caballero con tez morena y voz espesa con acento extranjero. Es portugués, me dijo alguien, pero ha vivido en casi todas partes. Y recuerdo una frase en particular de reprimenda que usaba para señalar a los que no habíamos atendido a los diagramas que él dibujaba incesantemente en la pizarra. Mira aquí, decía. Si no miras, no aprenderás nada, no serás nada. Unos cuantos de la clase nunca necesitaban que les llamaran la atención. Un pequeño grupo concreto que había sido durante mucho tiempo del profesor y que sin distraerse ni un instante escudriñaban la incesante serie de diagramas que dibujaba sobre la pizarra y luego borraba solo para volver a construirla con una ligera variación un segundo después. Aunque no puedo afirmar que aquellos diagramas generalmente complejos no estuvieran relacionados directamente con nuestros estudios, siempre se contemplaban con elementos ajenos que nunca me preocupé de copiar en mis propios apuntes de clase. Eran una selección extraña de símbolos abstractos, figuras frecuentemente geométricas, alteradas de alguna manera, distintos tipos de polígonos con lados asimétricos, trapezoides cuyos lados no convergían, semicírculos atravesados por líneas dobles o triples, y muchos otros ejemplos de grafías científicas deformes o corruptas. Estos signos parecían primitivos en esencia, más relacionados con la magia que con las matemáticas. El profesor los apuntaba con una escritura extremadamente rápida sobre la pizarra, como si fueran palabras de su lengua natural. En la mayoría de los casos, los símbolos formaban un perímetro alrededor de un diagrama conocido de química o física, rodeándolo, y a veces parecían transformar su sentido. En una ocasión, un estudiante le preguntó sobre lo que parecían adornos superfluos en los diagramas. ¿Por qué el profesor Carniero nos somete a estos símbolos desconcertantes? Porque, respondió él, un auténtico profesor debe compartirlo todo, por muy terrible o espeluznante que sea. Mientras avanzaba por los terrenos de la escuela, percibí algunos cambios a mi alrededor. Los árboles más cercanos a la escuela parecían distintos a los del área circundante. Eran mucho más delgados, demacrados y retorcidos, como huesos rotos que no se hubieran soldado correctamente, y daba la impresión de que sus cortezas se estaban pelando en blandas capas, porque no solo eran hojas caídas lo que pisé de camino al edificio de la escuela, sino también algo como harapos negros, jirones de tela descompuesta, incluso las nubes sobre las que la luna arrojaba su resplandor se veían escuálidas y putrefactas, deshilachadas por algún proceso de degeneración en los niveles más altos de la atmósfera sobre los terrenos de la escuela. También se percibía un olor a corrupción, una fragancia envenenadora, en realidad como la podredumbre del mantillo de otoño o de principios de primavera, y esto me pareció que brotaba de la tierra.
Al remover los extraños desechos que la cubrían, ese olor se hizo más penetrante a medida que fui acercándome a la luz amarillenta de la escuela, y más fuerte cuando llegué al viejo edificio. Era una estructura de 4 plantas, de oscuros ladrillos costrosos que habían sido amalgamados en otra época. Una historia conformada solo por noches bien avanzadas. Una historia de altas horas. Qué difícil resultaba pensar en ese lugar como si fuera una construcción ordinaria. Era mucho más fácil creer la leyenda fantástica de que había sido erigido por una cohorte de demonios durante la noche perpetua de su pasado, y que sus materiales habían sido sustraídos de otras obras arquitectónicas, todas ellas extintas, fábricas derruidas, mausoleos asaltados, orfanatos abandonados, penitenciarías cerradas hace tiempo. La escuela era en efecto una especie de extraña excrescencia en un vertedero, una flor de cementerio y cloaca, y allí era donde el tal profesor Carniero, que había estado en todas partes, impartía sus clases. En las plantas bajas del edificio había varias luces encendidas, tenues como si procedieran de velas con débiles llamas. El piso superior estaba a oscuras y muchas de las ventanas se veían rotas. Sin embargo, había suficiente luz para guiarme al interior de la escuela, a pesar de que era imposible ver el final del pasillo principal. Las paredes parecían estar embadurnadas con algo que desprendía el mismo olor que llenaba la noche en el exterior del edificio. Sin llegar a tocar las paredes, las utilicé para orientarme por la escuela y recorrí varios pasillos más o menos principales que se adentraban por el edificio. A ambos lados iba dejando atrás un aula tras otra, y vi que sus entradas estaban invadidas por la oscuridad o selladas por amplias puertas de madera cuyas superficies rugosas estaban picadas. Finalmente encontré un aula con la luz encendida, aunque la iluminación allí no era más intensa que la tenue iluminación del pasillo. Cuando entré en el aula, vi que solo estaban encendidas algunas de las lámparas, y que algunas zonas quedaban a oscuras mientras otras estaban recubiertas por una especie de lustre pegajoso, característico de los viejos cuadros al óleo. Unos cuantos estudiantes estaban sentados en sus pupitres, aquí y allá, aislados unos de otros y en silencio. La clase no estaba en absoluto llena y no había ningún profesor tras el atril. En la pizarra no se veían nuevos diagramas, solo los restos borrosos de lecciones pasadas. Me senté en un pupitre cerca de la puerta, sin mirar a ningún otro, al igual que ellos no me miraron a mí. En uno de los bolsillos del abrigo encontré un pequeño lápiz, pero no papel donde tomar apuntes. Sin muchos aspavientos inspeccioné el aula en busca de algo de papel. Las zonas visibles de la habitación revelaban varios tipos de desechos y no me ofrecían nada que me permitiera anotar las complejas instrucciones y diagramas demandados por la clase. Me resistía a realizar una búsqueda física en los estantes que había en la pared cercana, porque eran muy profundos y de ellos brotaba esa fragancia embriagadora de descomposición. 2 filas a mi izquierda había sentado un hombre con varios cuadernos gruesos apilados sobre su pupitre. Apoyaba ligeramente las manos sobre aquellos cuadernos y sus ojos, tras los cristales de las gafas, estaban clavados en el atril vacío o tal vez en la pizarra. El espacio entre las hileras de pupitres era muy estrecho, así que pude inclinarme sobre el pupitre vacío que nos separaba y hablar con ese hombre que parecía tener un excedente de papel en el que tomar apuntes, transcribir diagramas, en resumen, hacer cualquier otro garabato exigido por el instructor de clase, que no estaba. Disculpe, susurré a la figura de mirada fija,
Con un solo movimiento repentino, su cabeza se volvió para mirarme, su piel carcomida y aquellos ojos que visqueaban tras unos gruesos lentes. ¿Le sobra algo de papel para prestarme?, pregunté. Por alguna razón me sorprendí al ver que movía la cabeza hacia los cuadernos y comenzaba a pasar páginas del que estaba en la parte superior. Al realizar esta acción, le expliqué que no había ido preparado a clase, que acababa de enterarme de que se habían reanudado. Ocurrió por una casualidad, dije. Regresaba a casa después de salir del cine. Decidí tomar un atajo por los terrenos de la escuela. Para cuando hube terminado de aclarar mi situación, el otro estudiante hojeaba su último cuaderno, cuyas páginas estaban tan densamente llenas de apuntes y diagramas como las de los anteriores. Observé que sus anotaciones eran distintas a las que yo había estado tomando en el curso del profesor Carniero. Eran mucho más detalladas y escrupulosas en sus transcripciones de aquellas extrañas figuras. Yo consideraba meras intrusiones decorativas en los diagramas. Algunas de las páginas de los cuadernos del resto de estudiantes estaban totalmente dedicadas a reproducir estas figuras y símbolos, excluyendo a los propios diagramas. Lo siento, dijo. Me temo que no tengo ningún papel para prestarle. Bueno, ¿y podría decirme alguna tarea? Es muy posible, dijo. Nunca se sabe con este profesor. Es portugués, ya sabe, pero ha estado en todas partes y lo sabe todo. Yo creo que está loco. La clase de cosas que ha estado enseñando tendrían que haberle causado problemas en algún lugar. Y probablemente así fue. Aunque no es que le importara lo que le ocurriera a él mismo o a cualquier otra persona. Es decir, a cualquiera que pudiera influenciar, y a unos más que otros, las cosas que nos decía. La lección sobre las fuerzas cloacales, el tiempo como un flujo de aguas residuales, el excremento del espacio, la escatología de la creación, el vaciado del yo, la completa y desintegración de las cosas y el producto nocturno, como él lo llamaba, sumergiéndose en los estanques de la noche. Me temo que no recuerdo esos conceptos, reconocí. Usted es nuevo en clase. Para serle sincero, no parece comprender lo que enseña el profesor Carniero, pero pronto logrará entenderlo si no lo ha hecho. Nunca se sabe. Es un hombre muy cautivador, el profesor, y siempre está preparado para cualquier cosa. Me dijeron que se recuperó de una enfermedad por la que estuvo de baja y que volvía a dar clases. Oh, es cierto, sí que ha regresado. Siempre estuvo preparado. Sabía que ahora la clase se imparte en otra zona de la escuela. No sabría decirle dónde exactamente porque yo tampoco llevo con el profesor Carniero tanto tiempo como los otros. Para serle sincero, no me importa dónde se imparta. No es ya suficiente que estemos aquí, en esta aula. No tenía ni idea de cómo responder a esa pregunta. Y no entendía casi nada de lo que el hombre había intentado explicarme. Parecía estar claro, o al menos era muy posible, que la clase se hubiera trasladado a una parte distinta de la escuela, pero no tenía ningún motivo para pensar que el resto de los estudiantes sentados en distintas partes del aula serían de mayor ayuda en este sentido que él, que ahora ya había girado de nuevo su rostro miope apartándolo del mío. Donde quiera que fuera impartida la clase, seguía necesitando papel en el que tomar apuntes, transcribir diagramas y demás. Y no iba a obtenerlo quedándome en aquella aula donde todos y todo degeneraba, mezclándose con la oscuridad circundante. Durante un rato vagué por los pasillos de la planta baja, manteniéndome alejado de las paredes que sin duda bullían con una sustancia oscura. Una savia olorosa que poseía la embriagadora potencia de 1000 otoños mudando la piel o de la tierra derritiéndose en primavera. La sustancia fluía de arriba a abajo por las paredes, brotando desde arriba y oscureciendo la luz ya tenue de los pasillos. Empecé a escuchar un eco de voces
que llegaba desde una parte alejada de la escuela que nunca antes había visitado. No podía descifrar ninguna de las palabras, pero sonaba como si fueran repetidas una y otra vez en una sucesión más o menos constante de gritos que resonaban huecos en los pasillos. Seguí el sonido y mientras caminaba me encontré con alguien que avanzaba lentamente en dirección contraria. Iba vestido con sucias ropas de trabajo y casi se fundía con las sombras que tanto abundaban aquella noche. Lo paré cuando estaba a punto de pasar a mi lado, arrastrando los pies. Al girarse con una mirada de indiferencia en mi dirección, vi un par de ojos amarillentos en un rostro enjuto de tez áspera y moteada. El hombre se rascó la parte izquierda de la frente y unas cuantas escamas secas de piel se desprendieron. ¿Podría decirme dónde va a impartir clase el profesor Carniero esta noche? Me miró durante unos segundos y luego señaló con el dedo hacia el techo. Allí arriba, dijo. Busque allí arriba. ¿Qué planta? La superior, respondió, como si le sorprendiera mi ignorancia. Hay muchas aulas en esa planta, dije, y todas ellas son suyas. No puede hacerse nada al respecto, pero tengo que mantener el resto de este lugar en buen estado. No sé cómo puedo hacerlo teniéndole a él allá arriba. El hombre echó una ojeada a las paredes manchadas a su alrededor y dejó escapar una fuerte risotada. Va a peor. Empiezas a notarlo a medida que subes. Escuche. ¿Oye a los otros? Luego el hombre gruñó asqueado y continuó su camino, pero a esas alturas tenía la sensación de que me estaban arrebatando pieza a pieza cualquier conocimiento que pudiera haber adquirido. El hombre, con la ropa de trabajo sucia, me había indicado la planta superior de la escuela. Sin embargo, recordé que no había visto ninguna luz en aquel piso cuando me acerqué al edificio. La única cosa que parecía ocupar aquella planta era una oscuridad densa, una oscuridad mucho mayor que la propia noche, una oscuridad sólida, algo coagulado en su propia densidad, el producto nocturno. Todavía escuchaba al estudiante miope recordándomelo con voz hueca, sumergiéndose en los estanques de la noche. ¿Qué podía saber yo sobre las costumbres de la escuela? Hacía tiempo que no asistía y al parecer no el suficiente. Me sentía como un extraño entre mis compañeros estudiantes, en especial porque ellos mismos estaban separados en distintos niveles, como si fueran los rangos de una sociedad secreta. No conocía las tareas del curso de la misma manera que algunos de los otros parecían conocerlas y con el sentido que el profesor pretendía darles. Todavía no me había llegado el turno de que el profesor Carniero me ordenara estudiar los jeroglíficos de la pizarra y entenderlos del todo. Así que no comprendía las doctrinas de un currículo realmente escéptico, la ciencia de una patología espectral, la filosofía de la enfermedad absoluta, la metafísica de las cosas que se hunden en una desintegración común o se alzan fluyendo unidas a su oscura putrefacción. Y sobre todo, no conocía al propio profesor, los lugares en los que había estado, las cosas que había visto y hecho, las experiencias en las que se había embarcado, las leyes que había ignorado, los problemas que había causado, el destino que gustosamente se había dado a él y a otros. Ahora me encontraba cerca de las escaleras que conducían a las plantas superiores de la escuela. Las voces sonaban más fuertes a medida que me acercaba a las escaleras, aunque no más nítidas. En el primer tramo, los escalones parecían muy largos y altos, por no mencionar la escasa visibilidad que había en la tenue luz del pasillo. El rellano superior de las escaleras apenas era visible, y por la escasa luz
y por los efluvios oscuros que aquí flotaban, incluso más densos por las paredes, pero no parecían poseer ninguna sustancia real, ni un tacto pegajoso o una textura viscosa como se podría haber supuesto. Solo era una especie de densidad, similar a la de un humo espeso, humo sucio de alguna fuente humeante de corrupción en expansión, y transportaba tanto el olor como la visión de la putrefacción, aunque ahora era más potente aquel perfume nostálgico de podredumbre otoñal o el feculento aroma almizclado de un deshielo primaveral. Subí otro tramo de escalones que ascendía en dirección opuesta al primero y conducía a la segunda planta. Cada una de las 4 plantas de la escuela tenía 2 tramos de escaleras, ubicadas en direcciones opuestas, con un estrecho descansillo a mitad del ascenso a la siguiente planta. La segunda planta no estaba tan bien iluminada como la de abajo, y las paredes se encontraban incluso en peor estado. La superficie había quedado totalmente oscurecida por aquella negrura ahumada que se filtraba desde arriba. La oscuridad tan densamente olorosa de despojos de mundos en declive, o tal vez del oscuro abono de aquellos a punto de nacer, la impureza primigenia de la que todas las cosas se crean, la podredumbre originaria. En las escaleras que conducían a la tercera planta había los primeros, un hombre joven sentado en los escalones más bajos de ese tramo, y que había sido uno de los estudiantes más asiduos a las clases del profesor Carniero. Estaba absorto en sus propios pensamientos y no se percató de mi presencia hasta que hablé con él. La clase, dije, enfatizando las palabras con la entonación de pregunta. Me miró con calma. El profesor Carniero sufrió una enfermedad terrible, una enfermedad colosal. Eso es todo lo que dijo. Luego volvió a cerrarse en sí mismo y dejó de prestarme atención. Había otros igualmente ubicados en las escaleras más altas o acuclillados en el rellano. Las voces seguían resonando en el hueco de la escalera, entonando una frase difusa al unísono, pero esas voces no pertenecían a ninguno de aquellos estudiantes que estaban sentados en silencio y embelesados entre las hojas esparcidas, arrancadas de sus voluminosos cuadernos. Pedazos de papel con símbolos extraños estaban esparcidos por todas partes, como hojas caídas. Crujían mientras caminaba entre ellas hacia las escaleras que conducían hacia el piso más alto de la escuela. Las paredes de las escaleras ahora se habían hinchado con una negrura que era el mismísimo rostro de la peste, ulcerosa, sarnosa y terriblemente pestilente. Llegaba hasta los bordes del suelo, donde se esparcía y se revolvía como una niebla negra. Podía ver algo de la tercera planta. Me detuve allí porque las escaleras que llevaban a la cuarta planta estaban sumidas en oscuridad. Solo se distinguían unos cuantos rostros visibles a la luz de la luna. Uno de ellos me miraba y sin darle pie comenzó a hablarme. El profesor está impartiendo clase a pesar de su terrible enfermedad. Se lo puede imaginar. Es capaz de sufrir cualquier cosa y ha estado en todas partes. Ahora está en un lugar nuevo, en algún lugar donde no ha estado antes. La voz cayó y el silencio se llenó con numerosas voces, llamando y gritando desde la oscuridad total que invadía las alturas de las escaleras, enterrando todo como la tierra prensada de una tumba. Entonces, una sola voz dijo: el profesor murió por la noche, ¿lo ven? Él está con la noche. ¿Escuchan las voces? Ellas están con él y él está con la noche. La noche se ha expandido en su interior. Aquel que ha estado en todas partes bien podría ir a cualquier lugar con la enfermedad de la noche. Escuchen, el portugués nos llama. Escuché y finalmente las voces se aclararon. Mira aquí arriba, decían, mira aquí arriba.
La niebla de la oscuridad ahora se había desplazado escaleras abajo en mi dirección y flotaba alrededor de mis pies, concentrándose allí y elevándose. Durante un rato no pude moverme ni hablar, ni dar forma a ningún pensamiento. En mi interior todo estaba haciéndose negro. La negrura vibraba en mis huesos, carcomiéndolos, transformando todo en negritud dentro de mi cuerpo. Me atenazaba y las voces decían: mira aquí arriba, mira aquí arriba. Y entonces me dispuse a mirar, pero interrumpí el gesto antes de completarlo. Estaba ya demasiado cerca de algo que no podía soportar. Incluso la oscuridad que palpitaba en mi interior no podía llegar hasta el final. No podía permanecer donde estaba, ni alzar la mirada hacia donde las voces me indicaban. Luego la oscuridad pareció resumar de mi ser, alejándose de mí, y ya no me encontraba dentro de la escuela sino fuera, casi como si me hubiera despertado allí de repente. Sin echar la vista atrás, volví sobre mis pasos a través del bosquecillo de la escuela, olvidándome del atajo que había tenido intención de tomar aquella noche. Pasé junto a aquellos estudiantes que seguían en pie alrededor del fuego del viejo bidón metálico. Alimentaban las brillantes llamas con hojas de sus cuadernos, hojas garabateadas hasta la total negrura con aquellos diagramas y extraños símbolos. Algunos de los del grupo me llamaron. ¿Vio al portugués?, gritó uno de ellos por encima del ruido del fuego y el viento. ¿Oyó algo sobre una tarea?, gritó otra voz. Y luego los oí reírse entre ellos mientras regresaba a las calles que había abandonado antes. Avancé con tanto brío que el botón medio suelto de mi abrigo terminó por caerse cuando llegué a la calle que lindaba con los terrenos de la escuela. Mientras avanzaba bajo las luces de las farolas, mantenía las solapas del abrigo cerradas e intenté mantener los ojos en la acera que tenía frente a mí. Puede que oyera una voz que me decía: mira aquí arriba, mira aquí arriba, porque en efecto miré, aunque tan solo un segundo. Luego vi que el cielo estaba limpio de nubes y la luna llena brillaba en los negros espacios en lo alto. Brillaba con luz intensa y borrosa, como si estuviera recubierta de un moho luminoso, flotando como una lámpara en las enormes cloacas de la noche. El producto nocturno, sumergiéndose en los estanques de la noche. Pero esto no era más que palabras que repetía sin entenderlas. Mi deseo de saber algo de mi existencia, de lo que tuviera total certeza, algo que pudiera ayudarme en mi existencia antes de que llegara el momento de morir y pudrirme bajo tierra, o de que me incineraran y mis restos flotaran por el cañón de una chimenea y empañaran el cielo. Ese deseo jamás se vería cumplido. No había aprendido nada y yo no era nada. Sin embargo, en lugar de sentir decepción al fracasar en el cumplimiento de mi anhelo más intenso, sentí un profundo alivio. La urgencia de conocer el fundamento de las cosas se había esfumado de mi mente y me sentía más que satisfecho por haberme librado de ella. La noche siguiente acudí de nuevo al cine, pero esta vez no tomé ningún atajo cuando regresé a casa.